Bueno, como estuvimos dando la clase pasada de los signos vitales, o sea, la idea ya ir terminando, son, como dijimos, son 5 signos vitales, que son las mediciones que se lo toman para que el cuerpo, son manifestaciones que el cuerpo hace para ver cómo está la persona. En la clase pasada estuvimos dando todo lo que es temperatura y estuvimos hablando que hay valores normales y después estuvimos hablando que hay diferentes posiciones en el cuerpo donde se puede tomar la temperatura, que dijimos que es la axilar, la bucal, la rectal, la timpánica, la de la frente. Y dijimos que hay valores normales, que cuando es axilar es de 36,2 a 37. Eso es lo normal en una persona, como les dije siempre, en reposo, tranquila y todo. Y después hay factores que alteran esa temperatura. Y estuvimos dando que uno de los factores que puede alterar... Perdón, ¿repetime la temperatura? La temperatura normal axilar es 36,2 a 37. Yo le puse acá 37,2, 3 a 37. Ah, perdón. Después dice que hay factores como todo, que varía durante el día, durante el día va variando, igual que la presión arterial, igual que el pulso, las pulsaciones también van variando y depende de los factores que influyen a esa persona. Dijimos que el cuerpo es homeotermo, o sea que sí o sí mantiene la temperatura constante, más allá de que haya variaciones durante el día, la mantiene constante. Más allá en el lugar que nos encontremos, siempre tenemos que tener esta temperatura de 36,2 a 37, esa es la temperatura que maneja el cuerpo humano. Estamos hablando del cuerpo humano, de los animales, ellos tienen su temperatura, van a escuchar que hay animales que manejan más temperatura, pero estamos hablando de todo lo que es cuerpo humano. La temperatura uno a veces no le da mucha importancia, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque cuando pasan estos valores, ya sean máximos y mínimos, o sea, si es mínimo quiere decir que a la persona le falta calor, está hipotérmica. Y se ha dado muchos casos de accidentes de tránsito que el paciente, más con el frío, el paciente queda a veces mucho tiempo acostado, o que de aquí que lo encuentren. El otro día encontraron un señor que hacía 3 días que lo encontraron tirado al señor. Hacía 3 días que estaba, entonces estaba todo orinado, hecho pis, hecho del cuerpo, su temperatura ya estaba, después vamos a ver, que capaz que lo veamos, a veces no. El cuerpo cuando empieza a faltarle temperatura, se empieza a poner todos los dedos cianóticos, azules, porque no le está llevando calor a las extremidades. Por lo general siempre son las extremidades. Cuando empieza a faltar, después ahora vamos a ver todo lo que es el oxígeno también, son manifestaciones que el cuerpo hace que le está faltando temperatura. Lo van a ver en una persona muerta, digamos, que ya se empieza a enfriar. Cuando es menor a 36 ya se llama hipotermia, y cuando es mayor ya después estuvimos viendo que hace una febrícula, se llama febrícula cuando es de 37,1 a 37,5, la temperatura estamos hablando. Eso quiere decir que va a ir aumentando, que hay un foco, que hay algo que lo está descompensando al paciente, hay algo que está generándose, una infección o lo que sea. Por lo general cuando el paciente hace temperatura quiere decir que hay una infección. Y ahí se le saca sangre, se le traen muestras de orina, se le saca una placa para ver que no tenga neumonía, que no tenga infección urinaria, de donde se le empieza a buscar al paciente a dónde tiene la infección. Después se les trae sangre, y en la sangre, que ahora vamos a ver, hay uno de los componentes que está, que es los glóbulos blancos, que empiezan a aumentar. Cuando ellos empiezan a aumentar quiere decir que hay mucha defensa, entonces el cuerpo se está empezando a defender de algo. He llegado a ver hasta glóbulos blancos de 50, que eso es algo inhumano. Cuando hay muchos glóbulos blancos, el cuerpo se está defendiendo mucho, entonces cuando es muy alto, o sea que eso hasta 25 es lo normal, pero ya si pasa 30, 40, 50, ahí ya hay otra causa, o hay una leucemia o hay otra situación, un cáncer o algo que lo está descompensando de tal forma el cuerpo que ya los glóbulos blancos ya sobrepasaron. Por eso es importante los análisis de sangre también en este caso. Cuando uno sospecha temperatura o está haciendo una fiebre, el paciente una febrícula. En la clase anterior no vino la otra alumna, pero contaba que ella tenía la nena, que cada 2 por 3
40 de temperatura. Entonces yo le sugerí que no le haga hacer el extremo de la temperatura. Que si ella ya ve que la nena tiene 37, 37,2, 37,4, que ya empiezan manifestaciones, que eso se llama síndrome febril. Es un cuadro que se hace que ya empiezan con los ojitos brillosos, los cachetes colorados, empiezan a decaerse. Eso se llama, ya es un síndrome febril, que se da mucho en los pacientes. Tanto los niños hacen los mismos síntomas que en las personas mayores. Y uno dice, los niños hacen lo mismo que las personas mayores. Lo hacen igual, tal y cual. Empiezan hasta llegar a hacer las convulsiones. Hay pacientes que han llegado ahí a la clínica, que llegan por fiebre alta y llegan por convulsión, o sea, llegan convulsionando el paciente, que a veces están en los hogares y no se dan cuenta que el paciente está con fiebre, y después llega al extremo que ya llega a la convulsión, lo traen a la clínica, el paciente está convulsionando y cuando le ponemos el termómetro va que tiene fiebre. Ha llegado ahí a la terapia pacientes que estaban internados en la sala, bien, y empezaron todo con un cuadro, porque es un cuadro bien característico. Empiezan a temblar, hasta inclusive se empiezan a desorientar. Empiezan a todo un cuadro de desorientación, impresionante el cuadro que hacen de desorientación, que empiezan a decir, empiezan a delirar. No sé si han tenido o les ha pasado con algún hijo o algún familiar. Mi nena convulsionó. Claro, yo le contaba la clase pasada también que mi hijo convulsionó por fiebre, que al final estaba afectando placa. Hace todo un cuadro que lo saca de sí. Que a veces uno por ser joven o adulto, capaz que no lo pasamos, pero ellos como que son más susceptibles, las criaturas, los niños y los adultos. Hacen un cuadro ya de desorientación, que empiezan a ver gente que no está viva, o empiezan a decir, mira aquel bicho o aquello, empiezan bien a desorientarse. Eso se llama síndrome febril. Ya ahí quiere decir que el paciente ya está afectando, se está haciendo la fiebre, en cualquier momento hace la fiebre. Les contaba en la clase pasada que empiezan bien característico que tengo frío, y vos le empezás a encimar ropa, frazada, y después empiezan con el bien característico el tembleque. Ahí encima yo tengo camas que tienen ruedas, así que empiezan, y con baranda empiezan es bien pronunciado, es decir, ese paciente tiene fiebre. Llega al médico, que a veces lo tenemos que llamar porque el paciente se desorienta, empieza a quererse bajar, a tirarse todo, a sacarse todo. Lo llamamos al médico, el médico viene y dice, ¿qué le pasa? Mire, empezó así, para mí está haciendo un cuadro de fiebre. Bueno, dice, hacerle ya el antitérmico. Le hacemos ya el antitérmico y la fiebre baja. Pero porque el paciente ya viene gestando, estaba ya full con las gestaciones, viene gestando, viene incubando alguna infección o algo, a veces llega con neumonía. Las infecciones urinarias en los pacientes, después vamos a ver lo que es infecciones urinarias, ponemos en la parte renal. Siempre viene un paciente y si no es en la parte pulmonar, ya buscarle la parte urinaria, porque varias veces han llegado pacientes con ACV que estuvieron incubando una infección urinaria, y esa infección urinaria lo descompensa de tal forma que varias veces hemos tenido casos de ACV que han tenido infecciones urinarias, que la misma fiebre. No quiero decir que la misma fiebre, el caso febril que hizo el ACV, no, porque después se empiezan a buscar las causas. El otro día tenía una señora que tenía un ACV, tenía la arteria que pasa por acá, que se llama carótida, la tenía tapada con grasa, con colesterol la tenía tapada. Entonces, pudo haber sido la causa. La señora es una señora hipertensa, medicada, como hace 10 años tuvo un ACV. Entonces, y después se le descubrió, porque venía haciendo fiebre, se le saca una muestra, porque venía haciendo fiebre, o sea, 37,5, 38, así venía todos los días. Entonces, cuando la paciente después se va viendo si no es la vía, si no es esto o lo otro, y si no, se le junta a una muestra de orina y se le detecta que tiene una infección urinaria. Cuando el paciente empieza a tener fiebre, se empieza a buscar todas las causas posibles. Más si está internado el paciente. No es que el cuerpo humano anda todo el tiempo con fiebre, no.
Dijimos que la fiebre es porque algo se está incubando. Puede ser una placa, puede ser infección, puede ser lo que sea. Acuérdense que estamos expuestos en un ambiente laboral, físico, emocional, todo. Muchas veces hay pacientes que han hecho fiebre y no tenían causa ni nada. Puede ser también emocional la fiebre. Por eso dice que la temperatura va fluctuando durante el día. La otra vez lo estuvimos controlando y teníamos 36, 36,2, 36,4. Ahora van a ver que cuando empieza a ser más frío y nos empecemos a controlar, o cuando estamos durmiendo, vos te controlas la temperatura, no te hagas controlar la temperatura mientras estás durmiendo. Pero quiero decir, mientras le pasaste 8 horas durmiendo y te controlas la temperatura, puede ser que estés más calentito, que te dé un poquito más de temperatura que cuando te quieres acostar, porque estás tapado y todo. Y pasa también en las edades. Los chicos más jóvenes tienden a tener sus hormonas más, no tan jóvenes. Hay adultos mayores. A mí también estamos hablando de todo lo que es hormonal. Entonces dijimos que el síndrome febril es todo un cuadro que hace el paciente. A ver, a veces lo manifiesta y a veces no lo manifiesta el paciente. El paciente ha tenido, me acuerdo que tenía una señora que tenía toda una infección en la pierna, ya había hecho una escara, y la señora nunca hizo fiebre. Pero sí hizo debilitamiento, no quería comer, no tenía ganas de nada, estaba absteña, se llama eso. No tenía ganas de nada la señora. Entonces, en base a ese cuadro, después detectaron, obvio que tenía una lesión acá, que era muy evidente, tenía una escara y va que cuando la apretan, sale todo. Después la llevaron a la clínica, hicieron todo el tratamiento, se hace todo un tratamiento con antibióticos, la limpiaron toda la señora, se le sacaron toda esa pudrición que tenía, la limpian, la cierran todo y después se sigue todo el tratamiento por unos cuantos días, porque imagínense que cuando hay una lastimadura, una pudrición o lo que sea, disculpen que hable así, pero esa es la palabra, quiere decir que hay una infección y hay una bacteria que lo está generando. Entonces con el antibiótico lo que hace es matar esa bacteria. Y a veces son 7 días, 14 días, 21 días de antibiótico. Por eso la temperatura es muy importante. Nosotros quizás a veces no le damos tanta importancia, pero es muy importante. A veces le ponemos el termómetro ahí y no esperamos los 5 minutos, porque son 5 minutos que hay que esperar. No esperamos los 5 minutos. Vemos 36,5, listo, a veces ya lo sacamos. ¿Me suenan cosas? Claro, la clase pasada estuvimos viendo que el termómetro, yo tengo uno digital que lo prendo, espero que marque 00, pongo en la axila, tiene registrado 36,9, no sé quién habrá tenido 36,9. Pongo en la axila, espero y hace un sonido, pi, 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 cuando termina. Cuando el paciente tiene fiebre empieza otro sonido, pi, 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 como avisándote que el paciente tiene fiebre. Hasta eso tan detallista lo hacen que inclusive los aparatos que yo tengo, también cuando algo está alterado te empieza a marcar como que hace luces. Hay otros aparatos que vienen más sofisticados que te marcan que te dice presión alta, presión baja, fiebre, no fiebre. Estamos todos desactualizados nosotros acá, pero bueno. Estuvimos viendo que hay distintos lugares donde se toma la temperatura. Dijimos que está la axila, después está todo lo que es la rectal. Esos son cuando hay cuadros de abdominales, cuando el paciente llega con dolor abdominal, con dolor de panza o dolores en el vientre, se llaman dolores de parte baja. Eso se lo hacen los pacientes, se toma la temperatura en el recto, que después vamos a ver cuando demos todo el sistema digestivo, el recto. Después otra de los signos vitales del paciente es la frecuencia respiratoria. O volvemos de nuevo y dijimos que acá hay frecuencia cardíaca, acá hay frecuencia respiratoria. Esto es corazón, esto es pulmón. Después vamos a ver bien detalladamente lo que es todo lo que es pulmón, no se asusten. Para que ustedes sepan, acá lo da como qué es la frecuencia respiratoria
Y después vamos a ver en las otras clases más adelante bien todo lo que es sistema respiratorio y todas las patologías y todo lo que es asociado a frecuencia respiratoria. Dice que la respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa, ahí van a encontrar una palabra que es el dióxido de carbono, no se asusten, del organismo. O sea, el cuerpo lo que hace es ingresa oxígeno y saca el dióxido de carbono. Eso lo hace en milésimas de segundo y lo hace a través del pulmón con la sangre. Cuando después vamos a ver que la parte más microscópica del pulmón es la que hace el intercambio de gases. Es algo maravilloso e increíble y lo hace en milésimas de segundo. Dice que el ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Cuando yo inspiro, cuando yo saco el aire se llama expiración. Esa una fase es cuando entra el aire y sale el aire. Eso se llama una. Los valores normales de una persona en reposo, tranquila, como siempre les digo, es de 15 a 20 respiraciones por minuto. Llegado el caso que el paciente tenga más, dependiendo si está haciendo actividad física, si está esperando al médico que se pone nervioso, a veces tiende a subir las respiraciones por minuto. Cuando es menor a 15 y el paciente está durmiendo, eso está bien, porque como les dije en otras clases, el cuerpo humano, el cerebro, todo el cuerpo humano, durante está durmiendo tiende a bajar muchas funciones. Una de esas es la frecuencia respiratoria, otra dijimos que la frecuencia cardíaca. Se acuerdan que durante el sueño disminuye la frecuencia cardíaca. Es normal que cuando vos estés durmiendo, en vez de tener 60, 70, 80 de frecuencia cardíaca mientras vos estás tranquilo, ahora que están sentados ustedes o yo que estoy parada, es normal que yo tenga, ahora yo me controlo, es normal que tenga 80, 90 porque yo me estoy moviendo, pero si yo los controlo a ustedes, es normal que ustedes tengan entre 60 y 100. Pero si están durmiendo, es normal que la frecuencia cardíaca baje hasta 40, eso es normal. Porque me pasa ahí en la clínica cuando yo tengo el paciente con el monitor, el paciente está, yo me doy cuenta cuando el paciente está redormido, ¿por qué? Porque la frecuencia cardíaca disminuye y la frecuencia respiratoria disminuye. Porque el aparato también me marca la frecuencia respiratoria. Yo sé cuando al paciente le falta, está con falta de aire o le falta o le cuesta, o cuando no. ¿Por qué? Porque una que el aparato me lo está mostrando y otra que yo estoy viendo al paciente. La frecuencia respiratoria también es importante, más en estos casos que tenemos muchos pacientes con neumonía, con bronquiolitis. Hoy estoy haciendo una señora ahí cerca de mi casa un tratamiento de antibiótico que me avisó ayer para que vaya y así respira la señora. Y yo que hago, lo primero que atino es ponerle el saturómetro. Y la señora me marcaba con suerte 90 de saturación. Y yo le digo, bueno, quédese tranquila, siéntese. Pero porque la señora está gestando una bronquitis. Encima fumadora de jerarquía. Le digo, mira, el cigarrillo y la bronquitis no te está ayudando. O sea, o dejas el cigarrillo o te vas a dar cosas. Así que uno se puede dar cuenta porque por cómo respira el paciente. A veces cuando estamos haciendo los controles, cuando inicié en enfermería, ahora no lo hacemos mucho, se le controla la frecuencia cardíaca al paciente, el pulso, y después se espera un minuto más, pero no se le dice al paciente que yo le estoy controlando, porque el paciente puede modificar la respiración, como que se puede poner nervioso o ansioso o algo, entonces él como que me puede alterar. Entonces yo me hago la disimulada, sigo tomando el pulso, sigo hablando, charlando, y yo lo que hago es mirarle la parte torácica del paciente, cuando entra y cuando sale. Entonces se cuentan las veces que el paciente... Eso, entonces yo estoy con el pulso, disimuladamente estoy con el pulso y le miro el tórax del paciente. Casi me voy a tomar que se senta acá mío. Entonces yo le voy a estar controlando el pulso y a la vez, entonces yo le digo, te voy a controlar el pulso y vamos a escuchar los pulmones, le digo. Entonces, respira tranquilo, quédate tranquilo. Entonces le voy tomando el pulso y a la vez le voy mirando las veces que él entre y saca el aire. Eso en un minuto. Por eso el reloj, que yo no le puse la pila, bueno, ya le voy a poner la pila cuando venga, cuando te voy a tratar de hacerlo cuando vayamos a hacer las prácticas. El reloj también es importante para todo.
no solamente para controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, para ver la hora, para todo es importante el reloj. El reloj que tiene el segundero, eso es lo mejor, porque ahí puedes contar. Acuérdense que no es 30 segundos y los otros 30 segundos, no, es un minuto en reloj, porque puede variar. No es que vos decís, bueno, esto dijimos que 2 por 2 es 4, no. Muchas veces vos decís, bueno, tiene una frecuencia, bueno, ponerle a las 30 segundos tiene 10, entonces tiene 20. Y vos lo contás por un minuto y no tiene 20, tiene 18, 17. Por eso le digo, todo se toma en un minuto. Porque vos en un minuto podés controlarlo al paciente y podés ver. Porque enfermería y todo lo que es auxiliar de enfermería y todo lo que es medicina es mucha observación del paciente. Se lo observa desde la cabeza a la punta del dedo. Todo se observa al paciente. Nosotros yo le estoy dando toda la parte anatómica, los signos vitales y todo, pero después no se acuerden que también estamos hablando de una persona, sus emociones. Y el otro día tenía un chico que había llegado, joven el chico, había llegado y lo encontraron en shock, o sea, estaba en coma el chico, no respondía nada. Y lo trajeron urgente ahí a la clínica, lo pusieron ahí en la terapia y el chico llegó con presión alta, una frecuencia cardíaca de 100, no tenía fiebre, saturaba más o menos bajo, entonces le pusieron oxígeno y todo. Pero el chico no respondió, o sea, quedó dormido. Después se empezó a despertar y quedó así, y nos miraba, no nos miraba, hacía así como nubilado se llama, cuando está ido. Y después se empezó a largar a llorar el chico. Pero a llorar, o sea, a llorar. Y bueno, después lo tuvieron que derivar porque era un chico joven, y era muy obeso. Y para meterlo al tomógrafo que nosotros tenemos ahí no iba a entrar. Entonces se lo lleva a otro lugar que tengan el tomógrafo abierto, se llama, no tienen, a cielo abierto se llama, que pueden entrar pacientes obesos. Y vos te quedás así como medio. Por eso al paciente se lo observa en su totalidad. Más los pacientes fumadores tienen una tos característica. Cuando el paciente llega ahí, vos fumabas, sí, yo fumo, o vos esto, o lo otro. Aparte yo empiezo a notarle rasgos de fumadores, el dedo, lo tienen como más así, tienen detalles. Yo no soy fumadora, pero el que no es fumador, y claro, aparte de sentir el humo y todo, pero hay aspectos físicos que van quedando. Y aparte la tos que queda bien marcada, después el dedo, después queda todo como manchado el dedo. Eso uno se va dando cuenta. Por eso la observación del paciente, del auxiliar, del enfermero es importante también. Es un rayo X. Exactamente. El tema es que el médico, por eso nos capacitamos, porque el médico te va a decir qué frecuencia cardíaca tiene, qué frecuencia respiratoria tiene, cuánto oxígeno, así te dice el médico. Y vos, anoche yo estuve trabajando, por eso tengo esta cara, porque estuve trabajando. Yo me asombraba de mí misma porque en un momento dije, ¿en qué momento hice todo? Le controlé los signos vitales, le hice la medicación, la aspiré, todo hice. Y yo quedé, wow. Y venía el médico, capaz que vino la doctora después porque la tuve que llamar. Le digo, doctora, el paciente tal y tal está así, así, así. Yo ya había hecho los controles. Entonces yo es como que le voy ganando tiempo al médico. Cosa que cuando llega el médico ya tiene hecho los controles, que yo les conté que manejo esta hoja en la terapia. Él llega al médico ahora a las 8 de la mañana y esta hoja la tiene, él abre la carpeta y es la primera hoja que ve. Entonces él tiene todo controlado de las 24 horas del paciente, lo tiene todo acá registrado. Y si falta alguna, porque no pudimos hacerlo, porque a veces tampoco porque son unos robots, pues podemos hacer todo. Hay veces que yo una urgencia o algo y no podemos. Entonces ese horario no se pudo controlar el paciente. Después el doctor sabe cuánto orinó durante el día, cuánto le entró de líquido, todo sabe el médico. Si orinó, no orinó, si fue de cuerpo, no fue de cuerpo. Todo sabe con esta planilla, que esta planilla es la de enfermera. Auxiliar de enfermería. Esta es la mía de enfermera, como enfermera terapista. Por eso el cuadrito este que nos vamos a manejar durante todo el cursado. Por una cuestión que yo me lo manejo así y para que ustedes también me quede así grabado. La teaca, la
frecuencia cardíaca allá a la frecuencia Para respiratoria. que sea más práctico. Para que sea más práctico y que para que a ustedes les quede más mentalizado y grabado. Y cuando vayamos al hogar, ahora el 28 vamos a ir al hogar, y les diga, bueno, vamos a controlar los signos vitales, vamos a controlar los signos vitales, yo quiero que ustedes me hagan el cuadrito este y el señor, el paciente que Coco, Tito, a veces tienen sobrenombres allá. Ponen Coco, la frecuencia cardíaca, lateral, eso lo vamos. Capaz que la frecuencia respiratoria no la puedan poner porque no van a estar ahí un minuto. A nosotros cuando estudiábamos enfermería nos hacían ir con el paciente a tomarle el pulso, a tomarle la frecuencia cardíaca, a contar las gotitas, nos hacían hacerlo. A 7 gotas por minuto, o sea, en un minuto, y con el reloj así, era el reloj así y el suero acá y contar la gotita. Y si era muy rápido, a bajarle la ruedita. Y si era muy lento, a subirle la gotita. Pero teníamos así, el reloj acá así y el gotero. El reloj acá no así, lo teníamos así. Y contar. ¿Y pasan 7 gotas? No, bueno, otro minuto más, otro minuto más, otro minuto más. Así hasta que le demos a los 7 gotas, a 14 gotas por minuto. Y que el paciente no doble el brazo, y que el paciente no se quiera arrancar todo. Tenés que lidiar con todo. La frecuencia respiratoria también. Bueno, vamos a hacer los controles de signo vital. Listo, no habíamos poner tensión. Le controlan el pulso, le dice. La profesora le decía, le controlan el pulso por un minuto. ¿Tienen duda? Otro minuto más. Y después si terminaron de controlar el pulso, le controlan la frecuencia respiratoria. Así que nosotros estábamos... Era todo un show porque el paciente nos quedaba mirando como diciendo, ¿qué está haciendo todo loco? Porque era así, ¿qué están haciendo todo loco? Y nosotros, ellos sabían que éramos estudiantes porque lo invadíamos todo el día, estábamos ahí encima de ellos. Eso es lo que tiene el paciente. Más en sanatorios, en hospitales, allá lo que es de Santa Fe, que hacen las residencias, todo el día hay médicos, todo el día están encima del paciente. El paciente siempre contando la misma historia, siempre contando lo que le pasó, que ya me caí, que esto, que lo otro, que tengo presión alta, ¿qué medicación toma? A todo el que va, él le tiene que decir todo lo mismo. Entonces como que el paciente ya está re cansado. Más en Santa Fe, acá no tanto, pero en Santa Fe lo tienen abullado el paciente. Y más si son pacientes, como les digo yo, esos pacientes que tienen de todo, que no saben por dónde empezar. Bueno, esos pacientes para los médicos es una joyita, porque quieren investigarle todo y después le terminan descubriendo algo, porque viste que aquello, que lo otro. Bueno, tengo mi papá que le descubrieron que tiene después lo vamos a ver, tenía una taquicardia en el ventrículo. Y después, haciendo el estudio de esto y lo otro, le descubrieron que él tuvo una infección, y que una infección en el corazón, y que el propio cuerpo se sanó. Entonces, a medida que le van haciendo estudios, le van descubriendo más cosas. Y para ellos es algo asombroso porque están como residentes y ellos están ahí aprendiendo. Y van, como les conté en la clase pasada, ellos van con su estetoscopio que robó su estetoscopio común y normal. Pero ellos tienen el otro que se escucha todo. Tienen el de doble campana. Es algo maravilloso. Se ponen y lo escuchan al paciente, le toman ellos la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, pero lo hacen con el estetoscopio y le escuchan bien los ruidos, todo. O sea, todo el cuerpo, como dijimos en clases anteriores, se maneja por ruidos. Lo que es el pulmón se maneja por ruido. El aire cuando entra hace un ruido, que lo estuvimos escuchando en la clase pasada, que se siente bien como... Y más si uno está en silencio, es como que más se escucha. Y ahí ellos pueden evaluar si hay alguna patología, en qué parte del pulmón está la patología. Esto con la frecuencia respiratoria del paciente nos damos cuenta si el paciente está agitado o se llama taquipnea cuando el paciente... Eso quiere decir que hay algo que lo está descompensando. O cuando el paciente está con bradipnea, se llama, cuando el paciente se está cortando, muriendo, hace una respiración como que cada vez más lenta. En un minuto, capaz que hace 10 respiraciones. Entonces, se va cortando. En cualquier momento,
O sea, el paciente cuando deja de respirar es ahí donde se cortó. O hace un paro cardíaco, se le dejó de latir el corazón y ahí es donde se muere. Por eso la frecuencia respiratoria es importante también, más cuando llega el paciente. El otro día les contaba que llegó una señora gritando que le dolía, y bueno, ahí seguramente habrá tenido la frecuencia respiratoria, cardíaca, presión, todo alto porque estaba con el dolor naciendo. Entonces dijimos que la respiración es cuando, y la expiración cuando sale. Eso se cuenta en un minuto, de 15 a 20 o a veces toman 14, depende. De 15 a 20 es lo normal. Ya si es mayor y el paciente está tranquilo, en reposo, acostado, hay que abrir los ojos, o sea, abrir los ojos, controlarlo bien al paciente porque quiere decir que está demandando más oxígeno y no le está entrando al pulmón. Por eso es importante. Como dijimos, en toda la presión, la frecuencia cardíaca, hay factores que alteran la frecuencia respiratoria. La inspiración dice que es la fase activa, se inicia con la contracción del diafragma, que después lo vamos a ver, y los músculos intercostales. La expiración es la fase pasiva, o sea, más tranquila, depende de la elasticidad del pulmón. Por eso el tema de los fumadores. Ahí va todo el tema. Si alguien acá es fumador, le voy a dar todo el curso como la que tenía en la clase del año anterior. Todo el cursado con los fumadores, tabaquista, etilista, todo el curso de la tuve. Todo el curso de la tuve. Los 8 meses me tuvo que aguantar que fumaban. Y después resultó que era un trastorno de ansiedad que ella tenía, entonces fumaba. Es como que el cigarrillo lo agarran como para relajarse, no sé cómo. Sí, aparte de ser un vicio es como que lo agarran para... Yo fumo, pero no soy un fumador impulsivo. Sí, fumo de vez en cuando. La chica era como muy nerviosa y lo que hacía el cigarrillo era como que la tranquilizaba, algo así. Después al final del cursado ya se dio cuenta que era un trastorno de ansiedad lo que ella tenía. Sí, le digo acá a la china. No hacía falta que ella me diga el problema que ella tenía, o sea, la situación que ella tenía. ¿Por qué? Porque cuando ella hablaba yo ya manifestaba todo. Imagínense que le estoy contando que vino una vez a hacer un parcial y le llegó un mensaje y ya se me nubló. Así que todo, uno cuando está en este ambiente ya sabe todo sabe. Y no solamente la parte física del paciente, sino la emocional, todo el trasfondo. Y cuando ellos empiezan a hablar, porque hay veces que el paciente, capaz que estamos hablando ahora de frecuencia respiratoria, el paciente llega como ansioso, agitado y todo, y vos lo sentás en la silla y le empezás a hablar, lo empezás a tranquilizar y el paciente ya está. Porque muchas veces eso, es estrés, es cansancio, a veces tienen problemas en la casa que no lo saben solucionar. Me ha pasado muchas veces de ver chicas de mi edad, mujeres, y las charlo un rato y ya se les pasa. Y a veces lo he visto mucho cuando iba al hospital, al hospital que vivíamos haciendo práctica y te encontrás de todo. Y encontramos chicas, compañeras, me he enterado compañeras mías de enfermería que han estado en depresión y intentos de suicidio y todo. Y compañeras mías que están trabajando ahora en el hospital se tuvieron que encontrar con la chica esta que era compañera nuestra de estudio. Se recibió y todo con nosotros. Encontrarla en ese estado de la chica y tener que atenderla y todo. No sé qué, ustedes no se preocupen. Yo sigo hablando. Dice que bueno, los parámetros más relevantes que se consideran a la hora de la evaluación de la respiración es la frecuencia respiratoria. La misma consiste en el número de respiraciones completas. Inspiración más la expiración. O sea, cuando... Eso se cuenta como uno. Por eso ustedes dicen, ay, profe, de 15 a de 20 no será muy poco. Pero si ustedes se ponen a contarse sus respiraciones en un minuto, así como están tranquilos, les va a dar que inclusive hasta menos de 20. Yo a veces o sea, ustedes, pero ahora que estamos con esto, yo me autoevalúo. A veces estoy acostada y digo, me voy a contar la respiración. Y me cuentan la respiración. Es más,
cuando yo les doy el tema del pulso acá, porque a veces que yo he estudiado imagínense, yo hace 12 años que soy enfermera 13, hay cosas que no, yo con esto tuve que volver todo de nuevo, o sea, hay cosas que me las sé y todo, que las manejo, pero hay cosas que me las tuve que volver a repasar, a estudiar, a rever y todo. Cuando dice del pulso en la femoral, yo le veo ahí a los médicos que ellos le sacan sangre de acá, porque dijimos que es una arteria, cuando ellos necesitan sacar sangre, le sacan de acá y agarran y hacen, y yo quedo, yo digo, porque primero veo que el doctor palpa, y después donde palpa, no le hace así, le hace más sutilmente, le palpa, y yo digo, nunca palpé una femoral en ningún paciente, sí, he palpado de los otros, sí. Yo una vez estaba acostada en mi cama y dije, mira, a ver si es cierto, porque uno se pone a dice, a ver, ¿es cierto o no es cierto? Igual que la de acá, igual que la de acá del cachete, también se puede tomar el pulso del cachete, o de acá, no sé, en la 100, varias veces me duele la 100. La 100 es acá, y cuando ustedes tocan acá, se siente el pulso que hace así. Entonces también pasa por ahí. Entonces estaba acostada ahí en casa, y yo dije, mira, a ver si es cierto lo de la femoral. Y me agarré, sí, es cierto. Entonces uno dice, bueno, lo hacen los otros, pero uno también igual que palparme el pie, también me lo he hecho, porque yo he visto que el doctor lo hace. Más cuando ven que el paciente no tiene problemas de circulación en la pierna, le palpan si tiene pulso. Si el paciente tiene pulso, quiere decir que está llegando sangre. Más cuando el paciente a veces es diabético. No es necesariamente que tiene que ser diabético el paciente. Eso es un error que hay. Puede decir, no, le cortaron la pierna, perdón, le amputaron la pierna porque es diabético. No, hay veces que no son diabéticos los pacientes y tienen problemas de circulación. Después lo vamos a ver todo lo que es sistema circulatorio. Hay pacientes que tienen problemas de varices, las mujeres más que nada, hay hombres también que tienen problemas de varices. Hay mujeres que he conocido casos que el paciente llegó con todas las piernas negras y no era que estaba diabético, era porque tenía un problema de circulación y no le llegaba sangre ahí a la pierna y después se lo tuvieron que amputar. Porque al no llegar, después eso se lleva a Santa Fe, se hacen estudios y se le puede colocar se hace y todo, no es que le cortan así porque le amputan la pierna cuando ya no hay más solución. Pero antes se hizo todo lo que se tenía que hacer. Que lo vamos a ver cuando vayamos al hogar, si llega a estar el señor es un paciente que está amputado de los 2 pies. Y él sí es diabético. Dice que cuando llegó al hogar él tenía los 2 pies. Después se le fueron haciendo escaras, se le lastimaron y tuvieron que amputarle. No quiere decir que cuando usted vea a una persona que le falte un pie o una mano o lo que sea, quiere decir que es diabético y por eso le amputaron. No, tiene su antecedente. Nada que ver con el tema, pero bueno. Entonces dijimos que la inspiración y la expiración eso se cuenta como 1. Los valores normales de 16 a 20 respiraciones por minuto. Existen factores que aumentan la frecuencia respiratoria como el ejercicio, como ya dijimos, las emociones, la digestión, cuando comemos. Acá Clara dice el sexo femenino, dice, y mientras que la disminuye la edad y el sueño. O sea, las mujeres tendemos a respirar más rápido que los hombres, quiso decir acá la máquina. El libro acá quiere decir que la mujer respira más rápido que el hombre. Y la digestión, por una cuestión de que el cuerpo, cuando hace la digestión, tiene que trabajar el doble porque cuando llega alimento al estómago, tiene que trabajar todo. Trabaja el hígado, trabaja el páncreas, trabaja todo, entonces por eso aumenta la... No sé si les ha pasado que ustedes comen, esto relleno. No se pueden ni mover, es como los perros, cuando comen no pueden ni respirar, le digo yo. Y es por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita más, que todo esté abocado. Imagínense cuando le siguen mandando litros de agua sucia, le digo yo. Y después dice que la frecuencia respiratoria tiende a disminuir con la edad. Por eso acá viene el tema de los ancianos y las personas mayores. En las personas mayores van a ver que van a tener a veces, están sentados tranquilos y ya está. Una respiración lenta, tranquila, sin estrés. Y bueno, le faltó acá el estrés.
Nunca lo nombra porque está desactualizado. La edad y el sueño. Como les dije, el sueño tiende a bajar la frecuencia respiratoria. La técnica, como ya les expliqué acá en el libro, se dice que no se le dice al paciente, o sea, se prepara todo, se va, se le toma el pulso y no se le dice al paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria porque la puede alterar él por su propio medio, o sea, se puede poner nervioso, es más, a veces hacen como que le duele y no le duele, inventan, así vimos de todo, no se preocupen. Bueno, después dice que se puede hacer a través de una inspección, que se observan los movimientos de la caja torácica, como les dije yo, se observa cuando entra y cuando sale el aire. No tiene nada que ver que el paciente tenga más carne, menos músculo, más músculo. No tiene nada que ver, lo importante es ver la caja torácica. La caja torácica es esto, cuando entra y cuando sale. Entonces lo que hacemos es a través de inflexión se llama, que es mirar cuando entra y cuando sale. Después dice a través de la palpación, dice que se coloca la palma de la mano sobre el borde costal y se cuentan los movimientos sobre un minuto. Yo le apoyo la mano en la espalda y cuento los movimientos cuando entra y cuando sale. Eso también se puede hacer, se llama palpación. Y después está el de auscultación, que es el que yo les comenté, que lo hacemos, o lo hace el médico, con el estetoscopio. Se pone el estetoscopio y escucha durante un minuto cuántas veces entró y salió el aire. Esos son para tomar, para cómo se controla la frecuencia respiratoria. Dice que la medición se deberá realizar en reposo. En caso de recabar, dice, un valor fuera de lo normal, ponerle el paciente está tranquilo, en reposo y le da, qué sé yo, 30, 35, tienen que volverlo de nuevo a hacer. Porque después van a sacar un diagnóstico mal. Voy a decir, el paciente está tranquilo y tiene 20 frecuencias respiratorias y yo le tomo que tiene 25, 30, yo le digo al doctor, el doctor va a pensar que ya tiene otra cosa. Entonces hace un mal diagnóstico del paciente. Por eso se vuelve a tomar de nuevo. Dice que se debe repetir 3 veces. 3 veces contándolo en un minuto, en un minuto. O sea, uno dice con qué tiempo lo hace. Porque a veces el tiempo no juega contra el tiempo. Más si es una urgencia, que yo trabajo mucho ahí en urgencia, no te da tiempo para andar contándolo 3 veces en un minuto. O sea, ya perdiste casi 3 minutos. Pero es importante porque el doctor después tiene que hacer un diagnóstico. Obvio que él también lo va a contactar y todo, no es que... Es más, lo hace él, nosotros ni lo hacemos la frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos el aparato, nos marca la frecuencia respiratoria y me dice de una vez el doctor, ¿cómo puede, le digo, ¿cómo puede ser que esto no me marca la frecuencia respiratoria, me marca como que está en cero y el paciente está respirando? No sé, yo no creo en esas cosas. Pero sí el aparato, le digo. No sé, contáselo vos, me dijo. Entonces me tuve que ponerle yo a contar la frecuencia respiratoria del paciente. Y lo hice de esta forma, cuántas veces entraba y salía. Y estuve ahí parada. El paciente estaba internado, acostado, no es que yo necesitaba decirle, te voy a tomar la frecuencia respiratoria, te voy a... No, porque ya estaba en reposo, ya estaba acostado. Yo no le digo nada, lo único que hago es quedarme al lado de él y tomarle la frecuencia respiratoria durante un minuto. Si está sin el respirador, después si tengo la oportunidad de llevarlos a la clínica, les voy a mostrar donde yo trabajo y ahí les voy a mostrar que tengo ahora una paciente en respirador. Les voy a mostrar el aparato ese, si tenemos la oportunidad, que creo que sí que la vamos a tener, de llevarlos a la clínica y mostrarles donde yo trabajo y mostrarles un poco lo que es la clínica también. Como para que ustedes sepan y conozcan del lado, no como pacientes, sino como personal de salud. Hospital no nos estaba dando permiso, así que bueno, yo trato de moverme de donde yo puedo y de donde yo puedo conseguir. Que hasta ahora tengo, bueno, Romy Ayala y Carlitos Sandoval, que son los 2 hogares que me dan permiso. Y la otra chica ya de Fasano también, ella me da permiso para ir a los hogares a hacer prácticas. Esa es toda la práctica que podemos llegar a tener en el cursado. Y quizás alguna en hospital de parte vacunatorio, pero como entrando como por ilegal, digamos. Porque la Mariela Baroni, que es la del vacunatorio, ella fue mi profesora. Ella fue la que estaba observándonos a nosotros mientras nosotros colocábamos vacuna y todo. Y la vez pasada me había dado permiso para ir a ver el tema vacuna y bueno,
se vacunaron entre las chicas, fuimos 4 alumnas más, 3 alumnas fueron. 3 alumnas fueron y bueno, yo doné mi brazo para que me vacunen, que no cualquiera lo hace. Yo doné mi brazo para que me vacunen la otra COVID que me faltaba, yo tenía una sola COVID y doné mi brazo, o sea, puse mi brazo para que me hagan ellas, como para que aprendan y tengan experiencia, para que me pongan una vacuna. Y justo fuimos, y que no es que casualidad, me faltaba otra vacuna, justo me faltaba la doble adulto, que yo ni sabía. Siendo enfermera ni sabía. Así que tuve que donar el otro brazo. Así que salimos todos vacunados, así que literalmente. ¿Por qué? Porque había otras chicas que les faltaba vacunas también. Le faltaba otra vacuna, le faltaba otra de calendario, digamos. Y entonces nos salimos vacunadas todas. La profesora, la alumna y todos. Así que si tenemos la posibilidad porque en el programa está vacunas, por eso. Y tenemos la posibilidad de que Mariela nos dé, que podamos ir, y aunque sea aprender a ver cómo es el tema de vacuna, y si bueno, si a alguno le falta vacuna, ya aprovechamos y se saca. ¿Hay un registro de las vacunas para pedir? Sí, está todo en los programas. Quédate tranquilo. ¿Vos llegaste a aplicar y ahí pediste? Pedí hasta para los jóvenes, a los chicos en la escuela, todo. Vos vas con solamente el DNI de tu hijo o tuyo, ahí está todo cargado en el sistema. Y te salta qué vacuna te falta. Hay como un holograma ahí. Sí, tienen todo con dibujos pintados. Ponele la roja es la que te falta. La verde es que ya la tenés. Yo, por ejemplo, que me vacuné ahora con antigripal, llevan todos muchos registros ellos, llevan todo mucho anotado, planillas, y después la vuelcan todo a un sistema, que el sistema es a nivel nacional. Entonces, por eso con tu DNI ellos ya te saltan, por eso te digo que me faltaba una vacuna a mí, que ya ni enteraba que me faltaba. Me dice, ¿te falta la doble adulto? ¿Cómo que me falta la doble adulto? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ya tiene como 14, 13 tenía el año pasado. 13 le digo. Bueno, si cada 10 años me dice, tu hijo tiene 13. Me habían pasado 3 años. Claro, pues yo lo tuve en el 2010, mi hijo. Ustedes vayan saliendo antes de ir a la vacunación, vayan 2 días antes, pidan. Se vacunan, se apoyan ahí con la en vez de aprovechar que ustedes pueden pinchar, porque uno lo que hace es darle la posibilidad de que ustedes puedan hacerlo, porque yo ya lo hago. A mí me van a ver cuando vayamos al pediátrico que yo lo voy a querer hacer y después me van a ver que yo me hago un paso al costado o para atrás para que lo hagan ustedes, porque a mí me tira la sangre y lo quiero hacer yo. Me van a ver que van a estar controlando ustedes la presión y yo les voy a tener que ir a corroborar porque ustedes van a tener dudas, no les va a salir, profe, no escucho, profe. Yo lo hago porque a mí me gusta, ustedes no se olviden que a mí me gusta, me encanta. Todo lo que es enfermería y todo lo que esté relacionado con la enfermería, a mí me encanta. Lo que sea, me encanta. Hoy me tuve que sacrificar, salí a las 6 de trabajar, me quedé sin dormir 1 hora y media, fui a hacer el inyectable a la señora que está ahí a media cuadra de mi casa, fui a hacer el inyectable, después vine y me volví un rato. ¿Pero por qué lo hago? Porque me gusta. No le cobré nada, porque ¿qué le voy a cobrar ahí a 2 cuadras, a dos pasos de mi casa? Nada, 2.000 pesos. Pero es más, la señora me dijo, sí, tal y tal me dijo que vos eras enfermera, yo ni sabía. Y vivo ahí a 2 casas, dijo. Por el tal y tal se enteró que yo era enfermera. Y yo vivo a 2 casas. Y hay otra enfermera enfrente de mi casa. ¿Por qué no fue a la otra enfermera? Fue a mi casa. Ayer llegó la tarde y me dice, hola, ¿vos sos la enfermera que hace inyecciones? Sí, le digo, necesito una inyección. Un antibiótico cada 12 horas. Y yo la miré, decí que cada 2 y no cada 6. Viene el antibiótico cada 6, a las 6 de la tarde, a las 12 del mediodía, a las 6 de la mañana. Que después les voy a explicar cuando demos toda la parte de esa parte a mí me encanta. Toda la parte de inyectables, jeringas, agujas, esa parte me encanta por lo que es medicamento. Pero no es que me encanta por el hecho de que todos quieren que todos hagamos medicación y todo. Es por la adrenalina que tiene, porque yo les voy a estar explicando, les voy a traer las medicaciones vencidas del sanatorio
Tengo hasta una jeringa de insulina también que está vencida desde la clínica, me la llevé para casa, tengo todo en una caja de zapatos, todo guardado ahí. Medicaciones que después les voy a ir contando para qué se usa, para qué no se usa, todo está vencido, lo vamos a ocupar porque está vencido. Pero lo que sí les voy a hacer, que esa clase creo que es una de las mejores, lo que les voy a hacer es enseñarla cómo se carga la medicación y cómo se carga un frasco, como esto, cómo se usa la jeringa, cómo se usa la ampolla, todo les enseño, todo lo que está a mi alcance. Y después si tenemos posibilidad de hacer pincharlo entre nosotros, lo vamos a hacer. Porque esa es la idea, que ustedes aprendan a hacer un inyectable siempre con todos los cuidados que yo les voy a enseñar después cuando vemos toda la parte esa. Cuando yo voy ayer a hacerle el inyectable a la señora, le digo, ¿tenés la receta? Sí, me dice. Entonces me dio la receta, estuve leyendo, estuve mirando que también le dio otra medicación, todo. Por eso le digo, no solamente observaciones del paciente, sino también la parte legal o la parte física, de que esté escrito, de que si a mí el doctor, yo no tenía la orden, yo le iba a decir a la señora, no le voy a hacer, discúlpeme, le digo, pero yo no se lo voy a hacer, porque no tengo el papel que me avala que yo le tengo que hacer esta medicación. Aparte era una medicación, la manejo muy habitual a la medicación, pero yo le pregunté si ella ya se había hecho otras veces, si no era alérgica, un montón de cosas se le pregunta porque me ha pasado que tengo compañeras que vinieron tomando muchas medicaciones, siempre, es más, yo ando, no sé por qué salí con este tema, pero bueno, yo ando con un diclofenadinol. ¿Se acuerdan que yo les dije que me automedicaba mucho? Bueno, este me quedó cuando tengo la tendinitis. Cuando yo voy a trabajar a veces tengo uno ahí por si me agarra el dolor, pero no me agarra más. La chica acostumbrada a tomar mucho, o sea, automedicarnos mucho, tomó una vez no sé qué pastilla y hizo una alergia. O sea, una alergia que un shock anafiláctico se llama. Hizo una alergia que la descompensó de tal forma que casi se murió la chica. Y justo atina a llamar a la compañera que trabajan juntas, le dice, mira, me tomé tal y tal medicación y yo ya me siento mal. O sea, ni siquiera había ya entrado al cuerpo el comprimido que ya le estaba dando la reacción. La llamó a la compañera y le dijo, mira, me tomé esto y ya me siento mal. Veniste ya. Cuando llegó mi compañera, dice que la encontró. La otra compañera, cuando abrió la puerta, dice que ya la encontró tirada, mal. Ahí nomás llamó a la ambulancia y se la llevaron a la clínica, la atendieron, hicieron todas las medidas, la dejaron internar y todo. Y ahora anda toda asustada porque el otro día andaba con dolor de ciático. ¿Por qué? Porque ahí nosotros movemos los pacientes. Es todo un tema, no es fácil. Más si no tenés un buen calzado, más si no haces la técnica que tenés que hacer, más si a veces lo hacemos a la apurada, porque yo le digo la verdad, que a veces paso por el sí, y después me quedo así, dura. O a veces, el otro día estuvimos moviendo una señora y mis camas deben ser así como esta de alta, la cama que yo manejo en la terapia, sí, capaz un poquito más. Y yo para mover al paciente está la ambulanciera de aquel lado, la enfermera, y a mí me queda imagínense que la cama es así y acá está la camilla y yo estoy acá. Y a mí me queda me queda mal para moverlo. Entonces yo lo que, a mí me llega la supervisora Mecha, yo lo que hago es subirme a la cama y agarrarlo, o a veces me paro yo arriba de la cama y lo hacemos tipo cincha, ¿viste? Así, encima el otro día trajeron que está buenísimo, una traversa que le pusieron abajo de, no sé de qué material, de lona, no sé qué, me lo hice poner abajo, una gente cachorro. Me lo hizo poner abajo del paciente y tiene como, no sé, deben ser los que mueven los bomberos o algo, porque tiene como una cincha, tenía. Me dice, agarrarla de la cincha, tipo los caballos. Como eso, pero en la lancha. Claro, bueno, algo así debe ser. Entonces cuando, me hubiese dicho, le digo, agarraba de la cincha, así que yo parada arriba de la cama estaba, para poder moverla a la paciente. No sé si ustedes me ven, a ver. A veces el médico ya nos conoce porque hay uno que hace 6, 7 años, pero luego otro hace 12, yo empecé, ya estaban los médicos, así que ya no saben hasta cómo hablamos, todos no saben, cómo nos manejamos, cómo trabajamos, cómo lo tenemos al paciente, cómo nos desenvolvemos, todo.
ella sabe quién está en turno noche, quién está en turno mañana y quién está en turno tarde. Es más, y cuando ahora ponele en esta hora de la tarde, ¿quién viene a la noche? Te dice. Y vos le decís, porque yo entro ahora a la noche, Eugenia. Se va tranquilo el tipo. ¿Quién viene tal y tal? O ponele, otra enfermera que no es a veces del sector, porque a veces están las licencias y todo, vienen otras enfermeras de otro sector. Ya te sabe hasta quién queda de turno, a ver si él puede estar tranquilo o no puede estar tranquilo. Todo te saben los médicos. Así que bueno. El tema de la frecuencia respiratoria sería eso. Que hay distintas formas de tomarlo, por inspección, palpación y auscultación. Bueno, dijimos que si la medición se debe realizar en reposo, en caso de recabar un valor fuera de lo normal, se debe repetir 3 veces el conteo con intervalos de algunos minutos, considerando como verdadera la menor de las cifras registradas. En una registraron 20, en el otro 25 y en el otro 30 se toma 20 las respiraciones por minuto en ese paciente. Después dice que otro de los parámetros de evaluar de la respiración, bueno, no viene al caso, pero para que ustedes lo sepan, es el ritmo, la profundidad, el tipo de respiraciones. Hay distintos tipos, no la vamos a ver, no se preocupen. Por la complejidad que presenta la evaluación de dichos parámetros, dice, se recomienda que efectúe un profesional capacitado. Después lo que nos queda es todo lo que es el oxímetro de pulso, que ese se hace con este. No hay otro aparato que lo pueda tomar, no se puede hacer de forma, yo no lo puedo hacer de forma manual, ¿no? Es este aparato y a través de una muestra de sangre que se hacen unos valores de gases en sangre, se llaman, que ahí es donde pueden ver, el doctor ve todo lo que son los gases en sangre. Si al paciente le falta más oxígeno, menos oxígeno. Ahora que tenemos esta señora en respirador, ellos ven a través de una muestra de sangre todo. Si la señora le falta potasio, si le falta calcio, si le subieron los glóbulos blancos, si le subieron los glóbulos bajos. ¿Por qué? Porque la sangre tiene muchos compuestos, muchos componentes. Uno de esos componentes se llama, que ahí la vamos a ver, pero hace una introducción de lo que es la sangre para darle lo que es la oximetría de pulso. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto tiene un sensor? Acá. Y lo que hace es tomar lo que está justo en este dedo, que está pasando ahí, se llama hemoglobina. Toma el sensor, ahora lo voy a explicar, toma el sensor, esa hemoglobina, que está justo ahí, y de ahí toma un valor. Dice que para poder entender la utilización de la oximetría del pulso como un nuevo signo vital, es necesario hablar un poquito, dice, de cómo está formada y cómo trabaja la sangre. El que le tiene miedo a la sangre, no se preocupe que no vamos a ver sangre. No se preocupe que no vamos a ver sangre. En este curso no vemos sangre. Si tenemos la oportunidad de ver sangre, ¿vos le tenés miedo a sangre? Tac, desmayado. Mira que yo te dejo desmayado ahí. Vemos la sangre, vos te desmayás, yo te dejo ahí. Te dejo ahí porque es el mejor lugar. Te levantas un poco las piernas y te hacemos un poco de bien. La sangre dice que es un líquido que fluye dentro del aparato circulatorio. En el cuerpo circula aproximadamente 5,5 litros de sangre. Muchísima sangre. Imagínense que si somos más bendecidos, somos más bendecidos, el cuerpo va a necesitar más sangre. O si somos más grandes, por lo general los adultos, por lo general van a ver que hay adultos que son como más flaquitos, hay de todo tener más gordos, de todo tener. De 5 litros, por eso cuando se transfunde, a veces se transfunde medio litro, 1 litro, depende de la necesidad del paciente. A simple vista, la sangre dice que se presenta como un líquido de color rojo. Pero eso es debido a los componentes, porque la sangre tiene mucho componente. Cuando hay pacientes que necesitan plasma, solamente el plasma es amarillo. Y te dicen, si la sangre es roja. Bueno, cuando en los laboratorios ustedes van, si tienen oportunidad,
ven que empiezan a sacar la sangre, la empiezan como apartar todos los componentes y sacan los rojos, sacan los blancos al color y queda amarillo. El plasma del líquido, o sea que lo que hace la sangre líquida es el plasma y es amarillo. Y hay gente que necesita plasma. Por eso ustedes dicen, ¿cómo 60 dadores de sangre necesitan? O 70 dadores de sangre que han escuchado por las redes sociales. ¿Pero es por qué? Porque necesitan un componente específico de la sangre, no toda la sangre. Hay gente que necesita solamente los glóbulos rojos, el plasma, las proteínas. Por eso uno dice, oh, 60 dadores de sangre. ¿Por qué tanto? Por eso, porque necesitan algo específico de esa sangre. No ocupan toda, después sí la ocupan en la otra sangre, calculo. Hay un banco en Santa Fe que está sobre Galvez, que él es el que se encarga de todo lo que es. Ahí van todo lo que son las transfusiones y ahí él reparte a todos los sanatorios a nivel, creo que en Santa Fe, a nivel provincia. Nos reparte a nosotros, o sea, nos trae acá a San Justo. No sé cómo se maneja hospital, pero a San Justo nos trae desde el instituto, desde el centro de hemoterapia en Santa Fe. Dice que el examen microscopio, o sea, a través de un microscopio, o sea, el más chiquitito, se revela que está constituido por un líquido acuoso, que es el plasma, en el cual se hallan inmersas células denominadas glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Hay un montón de compuestos en la sangre. Le iba a traer hoy un análisis mío de sangre para que ustedes vean todo lo que tiene y mucho más. Imagínense que usted con un análisis de sangre puede hacer, con decirle que hasta ADN, pueden saber si el paciente tiene próstata o no tiene próstata, si tiene todas las enfermedades que ustedes puedan imaginarse, se puede saber a través de un análisis de sangre. Todo. Todo. ¿Por qué? Porque dijimos que en la sangre circula todo. Lo limpio, lo no limpio, todo circula por la sangre. Dijimos que está la sangre venosa y la sangre que pasa por una arteria y la que pasa por una vena. Así que podemos sacar muestras desde una vena y desde una sangre, desde una arteria. En una arteria va a haber ciertas cosas que no hay en una vena. Acuérdense que la vena es la que lleva todo lo sucio. Por eso a veces las ven azul, verde, no sé qué color la ven ustedes, pero bueno. Y las arterias son más profundas y son las que llevan el oxígeno. Por eso ahí van, el oxígeno es un gas. El oxígeno que nosotros tenemos ahí para los pacientes, dice que hay una empresa, no sé en dónde, porque a mí me intriga saber de dónde sacan el oxígeno que va en el tubo. Dice que hay una empresa que tiene como máquinas que chupa el oxígeno del ambiente, lo procesa y todo y lo ponen en un tubo. Y el paciente lo que tiene es el oxígeno, en vez de tener lo que sé yo, 60% que lo tenemos en el ambiente, pónganle, le estoy dando una explicación vulgar, no la tomen así, y en el tubo de oxígeno lo tiene al 100% el oxígeno. Por eso el tubo de oxígeno, por eso cuando un paciente llega y, ¿por qué le ponemos oxígeno? Porque el del ambiente no le es suficiente, si otra que tiene una patología igual. Dice que el plasma, que dijimos que es el líquido amarillento, porque es amarillo el líquido, se lo empieza a separar a través del aparato y queda amarillo. Constituye principalmente por agua, por eso dice que el 90% del cuerpo es agua. Todo necesita agua, el cerebro necesita agua, la piel necesita agua, los riñones necesitan agua. El otro día estaba leyendo ahí en Facebook, dice que a mí me sorprendió mucho, porque dice que los riñones en sí, la orina es sangre, nada más que sin el color rojo. Y yo empiezo a irme a todo lo que es la parte renal y digo, sí, es verdad. Si el riñón lo que hace es filtrar la sangre, entonces nuestra orina es sangre. Y vos te quedas, wow. Es algo maravilloso y es algo que vos decís, ¿cómo hace sangre? Claro, no es sangre color amarillo, no es color rojo porque no tiene los componentes. Pero estamos hablando que el riñón es el que filtra, o sea, salen todos los desechos que lleva la sangre y después queda la sangre limpia. Entonces, la orina nuestra es sangre procesada, sangre filtrada.
90% agua y donde se hallan disueltas sustancias tales como nutrientes, desechos, sales minerales, hormonas, anticuerpos. Recibe sustancias y se las transporta y las entrega. Todo eso hace el plasma. A pesar de estos constantes y ese intercambio, la composición química del plasma debe mantenerse constante para asegurar el buen funcionamiento del organismo. Los glóbulos rojos, que aquí me voy a detener, por eso el oxímetro del pulso, también llamados hematíos o eritrocitos, no hace falta que se aprendan los nombres, son las células más numerosas de la sangre. Existen aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. A ellos se les debe el color rojo de la sangre, ya que contienen un pigmento rojo ese que se llama hemoglobina, proteína que contiene hierro, que tiene la capacidad de combinarse fácilmente con el oxígeno, que a nivel de los pulmones para que este gas se transporte con la sangre dentro de los glóbulos rojos. Esta función de transporte de oxígeno constituye su principal función. Al igual que el resto de las células sanguíneas, la hematía, o sea, el glóbulo rojo, se originan en la médula ósea, en el hueso. Los glóbulos rojos se originan en el hueso. Viven aproximadamente, dice que 120 días en la circulación y cuando envejecen son retenidos principalmente en el vaso. Los glóbulos blancos o leucocitos son menos numerosos y se hallan un número de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Estos son los glóbulos blancos que son los que nos dan las defensas, que cuando aumentan es porque hay una infección o hay algo que está gestándose. Su principal función es la de proteger al cuerpo humano, después lo vamos a ver, todo lo que es piel y después sangre también, ante agentes extraños en nuestro organismo como ser los gérmenes que provocan infecciones. Se originan en su mayor parte, dice, en la médula ósea, pero también son producidos por los ganglios linfáticos. Todo lo que es ganglio linfático no entra nada en el curso, no se preocupen que no lo voy a dar tampoco, porque es muy complicado todo lo que es ganglios linfáticos. Después está otro de los compuestos que es la plaqueta o trombocito, dice que se encuentra en un número de 350.000 a 350.000 por milímetro cúbico de sangre. Intervienen en lo que es la coagulación de la sangre, que es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que Tomás había preguntado qué era el anticoagulante, la heparina, y esta es la explicación, formando un tapón que evita las hemorragias y se originan también en la médula ósea. El oxímetro de pulso, la oximetría de pulso o pulsiosimetría se llama la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. O sea, el aparatito lo que toma es la hemoglobina que está en la sangre. El color de la sangre se varía dependiendo de lo saturada de oxígeno que se encuentre, debido a las propiedades ópticas del cuerpo, del grupo hemo de la molécula de hemoglobina. Cuando la molécula, dice hemoglobina, libera oxígeno, pierde su color rosado, adquiriendo un tono más azulado y deja pasar menos la luz roja. Así, el pulsiómetro, que es el aparatito, determina la saturación de oxígeno midiendo con ese aparatito, que es el infrarrojo que yo les digo, el grado de azules de la sangre arterial y expresa esta azules en términos de saturación. Dice que el procedimiento dice que se precisa de un aparato, que es este, el pulsiómetro. Vienen de distintas formas, modos, de todo lo que ustedes quieran. Este es el más sencillo que tengo. Dice que tiene un sensor en forma de pinza. La pinza tiene un productor de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo. Acá se refleja, o sea, ustedes se ponen el aparatito, ahí abajo tiene, entonces cuando se ponen, refleja, toma esto. Siempre se toma el dedo índice. Motivos, circunstancias, no lo sé. Pero para mí es porque es el que más rápido llegamos. Siempre se toma el dedo índice. Este sensor dice que mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el paciente. Se debe masajear, dice, el pulpejo. Agarramos, a veces lo ponemos más, pero a veces se tiene que masajear porque a veces el paciente está frío. Tiene las extremidades frías. Por ejemplo, a mí estos dedos ya tengo frío. Usted me lo toca y lo tengo frío. Por eso se tiene que masajear primero y después se coloca el aparato. Son dos detalles que uno lo va aprendiendo a medida de la experiencia. Se debe masajear y luego se coloca la pinza con el sensor y se espera recibir la información en una pantalla del aparato en la que aparecerá la siguiente información.
aparece el índice de saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y como les comenté en la clase anterior, aparece también una curvatura, que es la curvatura del pulso, dice acá. En algunos aparece la curvatura, en el mío aparece como una rayita que como que suben y bajan, suben y bajan. En otros aparece bien una curvatura, o sea, como que le va haciendo un electro en los otros aparatos. Está más bueno. Técnica dice que eliminar las pinturas de uñas. Por eso me viene así pintando las uñas, porque a veces vengo pintada la uña. Ella que tiene, y más cuando tienen esas pinturas de uñas todas gelificadas, todas trabajadas. Hay veces que le volamos la uña, no, fuera broma, chicos. Hay veces que le tenemos que volar la uña o llamarla a la técnica que le hizo la uña, que venga y le saque la uña. La pintura de uña, sí, porque a veces se ponen uñas postizas o le ponen, no sé. ¿Cómo hacemos ahora por la No sé, de la nariz le vamos a meter. He tomado acá en la oreja, porque en el dedo no, el paciente no, en los dedos tampoco, entonces he tomado acá en la oreja. No es tan certero como en los dedos. Dice que, bueno, eliminar pintura de uña en el caso de utilizar sensores de dedal, o sea, esto. Se explicará al paciente en qué consiste la medición, insistiendo en la necesidad de mover al mínimo el dedo y no desplazar el sensor. Hay veces que están mal. Por eso cuando uno va a poner el saturómetro, nosotros le decimos saturómetro, se tiene que quedar al lado del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, más de una vez me pasó, hizo así, yo se lo puse y que es porque queremos hacer todo y no es así. Porque a mí me pasa, a veces me pongo a pensar, son 5 milésimas de segundo hasta que el aparato te registre el valor. Vos te quedás ahí y esperás mientras ya le está tomando la temperatura, la presión y todo. Pero varias veces le deja el tensiómetro por querer hacer otra cosa o acomodarme el suelo, qué sé yo, y cuando me di cuenta hizo ¡tah! Al piso, bola. Encima esto tiene pilas. Así que volaron las pilas, se salió el... Era todo un desparrama el saturómetro de la clínica. Porque mis elementos yo no los llevo al trabajo, yo tengo mis elementos en el trabajo, que lo ocupamos todo el personal que está en ese sector. Pero hay veces que las chicas se llevan sus termómetros porque a veces la clínica no dispone el termómetro, entonces andan con su termómetro o con su saturómetro. ¿Qué ha pasado? Yo cuando empecé a trabajar en la clínica me he llevado mis elementos. Hasta que me dijeron, ¿para qué te traes? Mis propias compañeras me dijeron, ¿para qué te traes los elementos si nosotros tenemos acá? Ah, bueno, y ahí nunca más me lo llevo. Pero hay veces que uno está acostumbrado a trabajar con sus elementos y cuando va a otro lugar es como que no se siente confiado en ese tensiómetro porque capaz que la aguja hace así o porque no está en cero, porque... Entonces como que uno, ya agarro mi tensiómetro y encontramos. Yo lo he llevado, no es la que tenía antes, lo he llevado varias veces el tensiómetro y a veces no tenemos termómetro. Es más, ahí donde yo estoy en la terapia, yo he dejado mi tijera. Es mía la tijera que tenemos ahí, la usan todas mis compañeras. La tijera quedó ahí en el sector y ahí la tijera. Lo mismo que a veces el termómetro no hay, bueno, yo llevo mi termómetro y pongo ahí, para que sepan que es mío el termómetro. Y si no, hay veces que yo por lo general soy muy generosa y agarro y doy los termómetros. Pero bueno, uno lo hace porque por el amor a la profesión y para... Si vos no tenés termómetro, ¿cómo hace para controlar la temperatura del paciente? Aparte es algo que vos vas a trabajar vos también con eso. Después dice realizar la medición lejos de una fuente de luz. ¿Se acuerdan que les dije que el aparatito es como muy sensible? ¿Por qué? Porque al tener luz es como que es más por nada por el sensor que tiene adentro. Es como que la luz no le ayuda. En caso de realizar mediciones continuas durante mucho tiempo, dice cambiar al menos cada 2 o 8 la localización para evitar lesiones. Me ha pasado un paciente. Este aparatito que ustedes ven acá se lleva para todos lados, pero el que yo tengo viene en el aparato, como les contaba en las clases anteriores, yo tengo un aparato que le toma la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, tiene hasta el termómetro también, y le toma la saturación al paciente. Entonces, como pero tiene un cablecito que va conectado a un tele. Se rompieron los que tenemos nosotros acá, pero allá en Santa Fe tiene. Viene un paciente que lo tuvimos internado acá, viene derivado de Santa Fe, todo descarado el señor.
todo, hasta la oreja. Después vamos a ver todo lo que es cara, no se preocupe. Y yo noté que tenía lastimado acá. Y yo dije, qué raro que tiene el dedo lastimado. Me llamó la atención. Después nos dimos cuenta que era por esto. Se la dejaron todo el tiempo al aparatito ahí. Y el aparatito es un aparato de mucho tiempo ahí, la piel se lastima. Así que tenía hasta una úlcera bien en el dedo. Por eso dice que en caso de realizar mediciones continuas, o sea, donde el paciente que está internado, que tiene que tener todo el día. Nosotros cuando teníamos el tensiómetro acá, yo se lo iba rotando. En mi guardia por lo menos varias veces se lo rotaba. En este no, porque tiene pulso propio, pero en los otros se lo... Tenemos 8 dedos, o sea, porque siempre en el mismo, siempre en el mismo. Eso me pasó y me marcó mucho a mí, más allá que el señor vino descarado en su totalidad, por una cuestión, no nada. Por eso dice que en caso de realizar mediciones continuas durante mucho tiempo, cambiar un rato acá, 1 hora o 2 horas acá, o cuando te acordás. Nosotros hacemos los controles cada 2 horas. Lo tiene ahí, después lo rotás al otro lado. No el otro. Para evitar lesiones en la piel. Y se lesiona la piel porque como es un aparato, queda todo el tiempo. Lo mismo que el brazalete. Yo tengo los aparatos allá, que es como este, pero tiene esto nomás. Tiene un cable que está conectado al aparato. Y el paciente todo el día con el tensiómetro. Ustedes imagínense que nosotros nos controlamos la presión y eso aprieta un montón. Los de los aparatos más todavía porque les manda más presión. Y hay veces que le lastiman o le dejan todo, o le dejan marcado. Hay veces que no saben, chicos, le dejan todo así, más si tienen pacientes que tienen edema o algo, que vos le dejas el dedo así, queda el dedo ahí marcado, eso se llama edema. El brazalete, no sabés, queda marcado. Yo a veces agarro, le saco, se lo pongo en el pie, se lo dejo sin brazalete un rato. Por lo menos hay veces que el paciente, a veces yo estoy 8 horas y queda sin brazalete. Porque yo le digo al doctor, no doctor, yo sé, o a veces viene el doctor y me dice, está conectado el paciente, no, le digo, lo dejé un rato para que descanse porque está todo lastimado. Son cosas, son aparatos que vos lo dejas mucho tiempo y el paciente después se lastima. Y se lastima. Después tenemos otro problema más grave. Después dice que los sensores de clip dice no deben comprimir en exceso, o sea, se coloca, nomás no hay que apretarlo, no hay que hacerle fuerza ni nada, se coloca y se espera hasta que salga el dato. Ya que podrían alterar la medición. Los valores normales, como les dije, yo le puse acá de 90 a 100, pero se toma de 95 a 100. En los pacientes que ya son EPOC, que ya tienen, que ya son fumadores y todo, que ellos saturen de 88 a 90, 91, 92 es normal. ¿Por qué? Porque sus pulmones están dañados, están enfermos, entonces se espera que... Hemos tenido un montón de veces pacientes EPOC que llegan ahí, le ponemos oxígeno y el paciente no necesita oxígeno porque como ya es un EPOC, ya tiene la enfermedad en sus pulmones, ellos con que saturen 91, 92 ya está bien. Hemos tenido pacientes que los pasamos de oxígeno y dormía el paciente. Cuando se dieron cuenta, cuando le hicieron el estudio en sangre, se dieron cuenta que estaba pasado de oxígeno al paciente. Entonces por eso dormían. Y después lo tuvieron que derivar a Santa Fe por una cuestión de que se había complicado el paciente. A veces el oxígeno es bueno y a veces el oxígeno es malo, como todo. Todo el exceso es malo y todo el exceso es malo.